El día de hoy corresponde a charla de neurocirugía pediátrica y vamos a hablar de un tema que comparte mucho campo, sobre todo con la parte vascular y más específicamente con la parte endovascular, que es la malformación de la vena de Galeno. Mi nombre es Daniel Alberto Pulina García, residente de cuarto año de neurocirugía de la Universidad de Antioquia. Entonces empezamos con algo de anatomía normal. Denme un segundo, yo cojo acá el puntero. Ven ustedes, esta es la vena de Galeno, esta es la morfología normal ya en la edad adulta de la vena de Galeno. Vemos que tiene unas afluentes como son estas cerebrales internas, después de que salen o pasan por ese velum interpositum y llegan a esta vena de Galeno junto con otras venas que vamos a ver más adelante, como la vena de basal de Rosenthal, y van a formar esa vena de Galeno. Mire la relación que tiene con el esplenio del cuerpo calloso. Aquí ven ustedes subrayado el seno sagital inferior, que junto a esta vena de Galeno van a formar lo que es el seno recto. Aquí, relación con la pineal. En esos abordajes muchas veces que hacemos a esta área vamos a encontrarnos con unas estructuras venosas que corresponden a afluentes de la vena de Galeno. En esta imagen de inferior a superior, ven ustedes cuerpos mamilares, mesencéfalo, y ven esta vena, que es la vena basal de Rosenthal, que es una de las que también van a llegar, o tributarias, o afluentes a esta vena de Galeno. Y acá una vista desde una visión infratentorial hacia superior, cómo se vería esa vena de Galeno, en esos abordajes que, como les decía, se hacen a la glándula pineal. Entonces, ¿qué es la malformación de la vena de Galeno? Es una malformación rara. Realmente lo que involucra es el precursor embriológico, una vena que está durante el periodo embrionario. Corresponde a menos del 1% de todas las malformaciones arteriovenosas y es una malformación que es puramente fistulosa. Drena a la vena mediana del prosencéfalo. Esa vena mediana del prosencéfalo o vena prosencefálica mediana, también que se llama media, o incluso su epónimo, que es la vena de Markowski, es una vena que está durante el periodo fetal y vamos a ver más adelante cómo es la anatomía vascular de esa vena. En esta patología de anomalías o alteraciones de la vena de Galeno tenemos un espectro donde vamos a ver la malformación aneurismática de la vena de Galeno, en la que vamos a hacer más énfasis, la dilatación aneurismática de la vena de Galeno y la vena de Galeno varicosa o la varice de la vena de Galeno. Las características de las otras dos, que no son una malformación, como es la dilatación y como es la varice, entonces la dilatación es importante saber que es un grupo de malformaciones que hacen subpiales o durales y drenan a la vena verdadera de Galeno o sus afluentes, asociados con dilatación de la vena, es decir, drena parénquima normal, pero también drena parénquima o malformativos, nidos malformativos o alteraciones o cortocircuitos o shunts, a una vena Galeno que sí es vena de Galeno. Ya vamos a ver que es importante esto en la diferenciación con la malformación aneurismática de la vena de Galeno. Y la varice es simplemente que tenemos una vena de Galeno dilatada, pero no tiene ningún drenaje de contenido malformativo. Este autor, Raybaud, en 1989, dijo que esa dilatación en la línea media que él describió como malformación aneurismática de la vena de Galeno, como le decía, no es verdaderamente la vena de Galeno, sino que es el remanente o la persistencia del precursor embriológico que viene a ser la vena mediana del prosencéfalo. ¿Y cómo pasa esto? Normalmente en la parte embriológica hay una invaginación del contenido meningio, ¿cierto? Meninge primitiva, y va a formar el plejo coroide. Ese plejo coroide va a tener una irrigación, pero además de eso va a necesitar un drenaje. Y se van a desarrollar esas arterias y venas que suplen y drenan este plejo coroide. Las arterias coroideas y cuadrigéminas que se van a formar más o menos a la quinta semana, y se va a desarrollar además de eso una vena dorsal en la línea media que va a drenar esos plejos coroides que se llaman la vena prosencefálica mediana.
que va a trabajar durante el segundo mes de gestación y durante la mitad del tercer mes de gestación. Mientras que comienza a crecer el parénquima cerebral y se comienzan a formar los núcleos basales o los ganglios basales, se van a comenzar a formar un par de venas cerebrales que van a drenar estas estructuras, que van a estar más mediales a estas estructuras, perdón, que vendrían a ser las venas cerebrales internas, y ellas comienzan a tomar el protagonismo en el drenaje de los plejos sueroides. Lo normal es que al formarse estas venas cerebrales internas haya una regresión de la vena prosencefálica mediana, excepto en su tercio o en su porción posterior, donde realmente va a quedar un remanente que es lo que va a formar como una ampolla venosa, que es lo que vamos a conocer como la vena de Galeno, una dilatación más grande, que es lo que va a contribuir a la formación de la vena de Galeno y a recibir todas las afluentes, entre esas las cerebrales internas, como vimos, y las basal de Rosenthal, que son las más relevantes, entre otras venas que pueden llegar a Galeno. Esta es una figura esquemática. Ven ustedes más o menos cómo vendría a ser. Aquí ven los plejos coroides, ven las arterias coroideas que son irrigación a esos plejos coroides, y ven esta vena acá que vendría a ser la vena prosencefálica mediana, o como su epónimo es la vena de Markowski, que es esta, donde drenan, ven ustedes que drena todo lo que serían los plejos coroides. Después se comienzan a formar estas venas cerebrales internas, y entonces esta vena ya comienza a tener un protagonismo menor y tiende a la regresión. Y esto sería ya la patología cuando esa vena persiste. Hay unas conexiones con estructuras arteriales, como son las arterias coliculares, ramas de la arteria cerebral anterior, ramas de la arteria coroidea, y van a generar unas fístulas y van a generar una dilatación de esta vena, esa vena prosencefálica mediana, y va a haber una persistencia de otras estructuras anatómicas, como es la persistencia del seno falcino, que va a ser un precursor del seno recto. Entonces, este drenaje o anatomía venosa cerebral profunda va a estar totalmente alterada, y eso va a generar unos ciertos inconvenientes que vamos a ver más adelante. Entonces, esta vena de Galeno se forma dentro de la etapa embrionaria. Se dice que a las 6 semanas va a tener una dimensión de 21 a 23 milímetros. La malformación, esa es la dilatación de esa vena prosencefálica mediana. Y si persiste a las 11 semanas, miren ustedes que ya a las 11 semanas estamos hablando que sería al final del tercer mes. Si persiste, comienza a aumentar de tamaño y ya podría llegar a medir unos 50 milímetros. Eso se comienza a formar y a dilatar, a formar la malformación aneurismática de la vena de Galeno durante el tiempo en el que la vena de Galeno normalmente se debería formar y el seno recto se deberían formar normalmente durante ese periodo, y es a partir de ese precursor que ya les dije, que es la vena de Markowski o la vena prosencefálica mediana, que es realmente la persistencia. Entonces, sacamos una primera conclusión, que es que en la malformación aneurismática de la vena de Galeno, la verdadera vena de Galeno no existe. Lo que hay es una vena precursora, que es la prosencefálica mediana, ¿sí? Y ahí van a drenar todos esos shunts arteriovenosos, o todos esos cortocircuitos, todas esas arterias coroideas que vimos ahorita en la figura esquemática. Entonces, el drenaje profundo en estas malformaciones aneurismáticas de la vena de Galeno drenan por vías venosas alternas, venas adicionales, y el seno falcino, que es un precursor del seno recto, que va a ir a drenar al seno sagital superior, como lo hemos visto, o va a combinarse con el seno sagital superior para después llegar a la torre. Las características de la malformación aneurismática de la vena de Galeno, entonces puede haber ausencia del seno recto, o puede haber cambios en su morfología, como vamos a ver más adelante, puede haber estenosis, fenestraciones, o incluso ausencia completa, persistencia de senos occipitales y marginales, tratando de buscar otra forma de drenaje. Estos senos son embrionarios, están en la edad embrionaria, pero generalmente tienen una regresión en el periodo ya postnatal, pero van a haber una persistencia y van a ser grandes, tratando de
realizar el drenaje que no se puede hacer adecuadamente por la malformación aneurismática de la vena de Galeno. Y vamos a tener también unas anomalías arteriales que pueden ser persistentes, que es el anillo arterial límbico que afecta a las arterias coroideas anterior y posterior y las arterias pericallosas. Entonces esta imagen, miren cómo vendría a ser otro esquema mostrando lo que sería la malformación aneurismática de la vena de Galeno. Miren ustedes la dilatación de ese precursor, de esa vena de Markowski, y la persistencia del seno falcino, ¿sí? Y un seno recto que puede estar presente o puede estar ausente, y aquí toda la congestión venosa que genera y todos los síntomas que van a presentar más adelante, con unas comunicaciones arteriales con venas de la ramas de la cerebral anterior, las pericallosas, ramas de la coroidea e incluso ramas de la cerebral posterior. Esta es la imagen que les quería mostrar. Aquí comparamos lo que vendría a ser normal, ¿sí? Ven ustedes una vena prosencefálica mediana o media, va a tener una regresión progresiva, después va a ir al seno recto y tenemos acá la tórcula. Pero en esta malformación aneurismática, ven ustedes, está dilatado, ¿sí? Esta vena prosencefálica mediana va a tener un tamaño mucho más grande, va a recibir o va a tener cortocircuitos arteriales, que son todas estas ramas que vamos a ver más adelante, y vamos a ver una persistencia del surco falcino con anatomía alterada del seno recto, desde el que va ausente o va a tener una estenosis y va a tener una fenestración, como se ve en este caso. Otra cosa importante es, miren este tamaño de la tórcula, que es donde drenan o confluyen todo ese drenaje venoso de senos importantes como los transversos, el seno sagital superior y el seno recto. Va a estar mucho más pequeña y mucho más pequeño, y se va a formar como una tórcula adicional donde va a drenar el seno falcino directamente en el seno sagital superior. Las fístulas en esta malformación pueden ser únicas o múltiples, y pueden haber anastomosis entre los pedículos de alimentación, o sea, pueden haber fístulas sobre la fístula. Y hay dos tipos de malformaciones, de malformaciones aneurismáticas de la vena de Galeno, que fueron descritas por las Jaunias, que es la coroidal y la mural. Entonces, ya hablando de la clasificación, la coroidal son múltiples fístulas que se localizan en el espacio subaracnoideo, en la fisura coroidea, y se comunican con la parte anterior de la vena mediana del prosencéfalo. Las arterias alimentadoras son todas estas, las que hablamos, coroideas anteriores y posteriores bilateral. Pueden haber una rama subfornicial, las arterias pericallosas, como les mostré en el esquema, y las ramas subependimarias de las talamoperforantes. Suelen causar insuficiencia cardíaca de alto gasto en los recién nacidos y por múltiples fístulas de alto flujo con menos restricción de salida. Esto acá es otro punto importante, porque la falla cardíaca va a ser la mayoría de la presentación de estas malformaciones aneurismáticas en el periodo neonatal, y sobre todo cuando son coroidales, y es el punto de tratamiento más importante para estos pacientes. Ahí me adelanto un poquito, pero es como una conclusión que ya podemos ir sacando. Puede ser reconocida esta coroidal porque tiene una compleja red arterial con manifestaciones más agresivas de la enfermedad, son más difíciles de tratar, y debido a una insuficiencia cardiopulmonar grave comórbida que puede llevar también a fallo multiorgánico. La otra entidad es la mural. Es una fístula que es subaracnoidea y está en la pared dilatada de la vena mediana del prosencéfalo en su margen inferolateral. Los vasos que le irrigan son las arterias coliculares, las arterias coroideas posteriores, que pueden ser unilaterales o bilaterales. Tiene menos fístulas y tiene menos restricción al flujo, al drenaje del flujo. Conduce a la dilatación de la vena mediana del prosencéfalo, pero puede proteger contra la insuficiencia cardíaca de alto gasto. Se puede reconocer cómo. Son pacientes que clínicamente se presenta o va a tener síntomas en un periodo más tardío de la infancia, y lo que van a presentar sobre todo son la macrocefalia y el retraso en el crecimiento, que puede estar asociado a una insuficiencia cardíaca leve o una cardiomegalia que puede incluso ser asintomática. Entonces, la segunda conclusión en esta charla es que la coroidal versus la mural, la coroidal es más agresiva, va a llevar a una falla cardíaca grave, más difícil de tratar,
Y la mural, por lo contrario, es más silente, aparecen en etapas más tardías de la infancia y la falla cardíaca es leve, incluso puede llegar a ser asintomática. Hay otra clasificación que es una clasificación también netamente anatómica, que es la clasificación que propuso el doctor Yazargil, que es en la tipo 1, tipo 2, tipo 3 y tipo 4. La tipo 1 es formado por uno o más fístulas directas entre las arterias pericallosas, como ustedes ven acá, drenan sobre esa vena de Galeno, y las arterias de la rama de las cerebrales posteriores, y la vena de Galeno van a formar, o la vena de Markowski van a formar unos shunts, y ese drenaje ahí va a aumentar la dilatación de esa vena. El tipo 2 consiste en una red talamoperforante que se encuentra entre los alimentadores arteriales y la vena de Galeno. Es decir, miren ustedes acá cómo se forma como un nido malformativo a partir de las arterias talamoperforantes, y van a ir a drenar sobre esa vena de Galeno o esa vena de Markowski. El tipo 3 tiene múltiples conexiones fistulosas, es una combinación de las dos. Miren ustedes, tiene las ramas pericallosas, tiene las ramas de la cerebral posterior y también tiene compromiso de las talamoperforantes. Esta, según Yazargil, es la que más la más frecuente en la presentación, es la que más estadísticamente más se ve. Y la tipo 4 es la que tiene malformaciones arteriovenosas ya grandes, adyacentes, que drenan directamente en la vena del galeno y generan una dilatación venosa aneurismática secundaria. Cuando hablan de la dilatación aneurismática secundaria o dilatación aneurismática de la vena de Galeno, que es otra patología del espectro de las anomalías de la vena de Galeno, simplemente es una vena ectásica en la línea media, pero es una verdadera vena de Galeno, es decir, hubo la regresión normal de la vena de Markowski, y entonces tenemos unas cerebrales internas drenando a esa vena de Galeno, y recibe drenaje tanto del parénquima cerebral normal, o sea, sistema venoso formado normalmente, pero también de malformaciones arteriovenosas. Hay dos tipos descritos en la literatura, parenquimatosas y durales. Las parenquimatosas son unas malformaciones sutiales que drenan a una tributaria de la vena de Galeno, llámese cerebral interna, llámese basal de Rosenthal, y van a generar, y va a haber, lo característico es que hay una obstrucción de salida con una dilatación de la vena de Galeno, que eso es lo que genera, la obstrucción de salida genera esa dilatación, y va a haber un reflujo a otras venas, como cerebrales internas, venas vermianas, venas hipocampales, venas basal de Rosenthal, venas occipitales, que son las que drenan a esa vena de Galeno. En cuanto a la obstrucción, hay unas teorías. Hay unas que pueden ser por subdesarrollo del bulbo de la yugular, maduración anormal de la base de cráneo, que va a hacer que todo sea muy estrecho y que el drenaje venoso no sea el adecuado, o angiopatía de alto flujo del sistema venoso, que va a generar imágenes venosas tortuosas o de trombosis en el borde tentorial o dural de la base de cráneo. Los afectados son generalmente niños que ya son más grandes y adultos jóvenes, y se va a manifestar con hemorragia intracerebral, déficit neurológico focal y convulsiones. La embolización transvenosa en esta dilatación aneurismática de la vena de Galeno está contraindicada porque puede generar trombosis en las venas profundas y todo ese drenaje que puede llevar a un infarto venoso e incluso hemorragia intraparenquimatosa también profunda. La otra es la dural, que son lesiones adquiridas. Se presenta más que todo en la cuarta y quinta década de la vida, y es un shunt en la pared de la vena de Galeno. Va a haber una dilatación por estenosis o trombosis del seno recto, pero eso ya es adquirido, y va a haber un reflujo en las aferentes de la vena de Galeno. Los suministros arteriales que van a ser generalmente los shunts son las arterias falcotentoriales durales de la carótida o de las vertebrales, las arterias peales, que van a tener como una vasa vasorum, que van a ir hasta la pared de la vena de Galeno y van a drenar ahí directamente. Y el síntoma o lo que puede presentar estos pacientes es una demencia progresiva. Ya para hablar de la otra, que es la varice de la vena de Galeno o la vena de Galeno varicosa, es simplemente una dilatación de la vena de Galenos, pero sin shunts, o sea, sin malformaciones, sin cortocircuitos arteriovenosos. Hay dos tipos, una transitoria en los neonatos y una que la describen como una variación anatómica. La transitoria neonatal va a tener una falla cardíaca que va a ser causada por
diferente a la malformación arteriovenosa de Galeno, puede ser una falla cardíaca neonatal que puede generar, que es generada por cualquier otra etiología, y esta dilatación de la vena de Galeno varicosa desaparece simplemente con el manejo de la falla cardíaca y no genera síntomas importantes a nivel central o neurológico. La variación anatómica es cuando tenemos un drenaje venoso del cerebro que converge en el sistema venoso profundo. Generalmente es asintomática, pero la falta de compliance de ese sistema venoso va a estar todo el tiempo sometido a un estrés, puede llevar a unas futuras trombosis venosas con los síntomas isquémicos resultantes. Ya cuando hablamos de como esta descripción de cada una de ellas, vamos a hablar de la clínica de la malformación aneurismática de la vena de Galeno. La clínica depende de la edad. En los neonatos, como les decía hace unos minutos, dependen o es muy característico o la piedra angular de la clínica y del tratamiento es la falla cardíaca. En los niños más grandes va a haber macrocefalia y los síntomas neurológicos. La falla cardíaca neonatal puede ir desde cardiomegalia sintomática hasta una falla multiorgánica y pues la muerte del paciente. Los contribuyentes a esta falla cardíaca son el tamaño del shunt, el tipo de drenaje venoso, el grado de restricción del flujo de salida. Entre más obstruido, más dilatación y más problema va a haber. La complejidad del suministro arterial a la malformación aneurismática de la vena de Galeno y las diferentes respuestas que tenga ese paciente condicionadas desde su periodo neonatal al estrés cardíaco. El curso de esta enfermedad es: los niños nacen con una falla cardíaca, la estabilizan en un periodo breve, rápidamente, en los primeros días de vida, pero después comienza a empeorar a los 3 o 5 días y después hay una estabilización con un manejo médico. Es decir, mientras que ellos diagnostican, los pediatras neonatólogos ven la falla cardíaca, la controlan, el niño como que se estabiliza, pero si no se sigue el tratamiento de manera estricta, el niño va a tener un empeoramiento a los 3 o 5 días, que después puede mejorar con el tratamiento médico. Cuando tenemos una falla cardíaca severa, vamos a tener más riesgo de tener síntomas neurológicos que pueden ser tan leves a severos. Y la cianosis es otra característica, que es sobre todo cuando tenemos una falla cardíaca asociada por shunt izquierda-derecha, que tenga un ductus arterioso persistente, un foramen oval persistente o hipertensión pulmonar. La falla cardíaca es de neonatos y los desórdenes hidrodinámicos se ven más en los niños más grandes o en los adolescentes. Tenemos que van a presentar macrocrania por agrandamiento del espacio subaracnoideo o del espacio donde circula el líquido cefalorraquídeo, por isolocefalia o simplemente por aumento de la presión intracraniana, que va a generar situación que puede llevar a un edema cerebral también. Y estos niños van a tener esa característica de la macrocrania. Van a tener un neurodesarrollo tardío y van a tener retardos mentales. La descompensación se va a ver mucho más de esta clínica que tienen o estas alteraciones hidrodinámicas cuando hay una fusión o cuando se cierran las suturas craneales, porque ya no hay cómo expandir ese cráneo y van a tener los síntomas propios de hipertensión intracraniana severa. Entonces, tenemos un drenaje del shunt que va a llevar a un aumento en la presión de la tórcula y el seno sagital superior, lo que va a llevar a un obstáculo al drenaje cortical y profundo, lo que va a hacer que haya una congestión venosa generalizada. En el neonato, en los niños pequeños, las granulaciones aracnoideas generalmente son inmaduras, no son capaces de suplir el drenaje del líquido cefalorraquídeo. Además, asociado a eso, que tenemos una congestión venosa, el drenaje venoso no va a ser tan bueno, lo que va a llevar a que tengamos un edema y a una disminución del líquido cefalorraquídeo, disminución del drenaje venoso, lo que las dos vías nos van a llevar a generar una hipertensión intracraniana que antes del cierre de suturas se va a representar por una macrocefalia y más adelante por síndrome de hipertensión intracraniana. Hay un síndrome que es descrito también en estos niños, en niños más grandecitos, y que es el síndrome del cerebro fundido, fue descrito por el doctor Las Yauñas, y es la progresión subaguda de un trastorno hidrodinámico. Puede ocurrir en fetos, recién nacidos y lactantes, pero generalmente no se observa en los adultos. El tratamiento
cuando usted tiene una imagen que lo haga pensar, un cuadro que lo haga pensar en este síndrome de cerebro fundido, el tratamiento debe ser de emergencia en el momento que usted lo detecte, idealmente en una etapa precoz, porque tiende a progresar rápidamente e irreversiblemente y lo que puede llevar es a un daño neurológico cerebral severo. Y cuando tenemos ya la presencia de esto, indica un mal pronóstico para este paciente. ¿Qué es lo que pasa? Hay un flujo sanguíneo cerebral que disminuye como resultado de la hipertensión venosa y entonces esas zonas que son como limítrofes, venas medulares y las zonas más donde llegan las arteriolas a irrigar esa parte, el parénquima cerebral se destruye en esas zonas subagudamente y progresivamente, principalmente toda esa sustancia blanca, y son niños en los que vamos a ver un sistema ventricular grande, pero la presión intracraniana no está elevada. Son niños que van a tener un desarrollo neurológico muy malo y secuelas neurológicas cognitivas severas. La clínica de otra patología, en la parte clínica, perdón, tenemos también las calcificaciones cerebrales que pueden ser bilaterales o simétricas y son en áreas entre el sistema cortical y el sistema profundo, en esas zonas limítrofes, y lo que va a mostrar o lo que quiere decir es que son consecuencias de desórdenes hipopsicos, consecuencias hidrodinámicas, lo que va a ser también características de áreas de isquemia y va a estar asociado a áreas de atrofia cerebral subependimaria, lo que va a llevar a un riesgo de convulsión. Esta es la clínica de esos pacientes. Entonces, concluimos falla cardíaca en neonatos y en los niños más grandes, todo lo que es hidrodinámica, alteración del flujo del líquido aumento del flujo del líquido cefalorraquídeo con disminución de su absorción y disminución del drenaje venoso. Ya cuando tenemos un niño al que le sospechamos esta entidad, entonces la evaluación, lo primero que vamos a hacer es una buena historia clínica y examen físico y evaluación de la función renal hepática. 3, ultrasonido ultrafontanelar, si no tenemos una imagen inmediata de resonancia, como vamos a ver más adelante, para evaluar el tamaño de los ventrículos y el parénquima cerebral. Una ecografía cardíaca es importantísima para evaluar la función cardíaca, sobre todo en esos niños neonatos, y resonancia magnética del cerebro para obtener una información morfológica de la lesión del parénquima cerebral y de los ventrículos, de toda la información que necesitamos, así como también orientación sobre la parte vascular. Entonces miren, esta es una ecografía donde ustedes ven acá, esta sería una imagen sagital. Aquí vemos los senos, ventrículos laterales, aquí vemos el tercer ventrículo que está echado para adelante y como empujado o con un efecto de masa que viene de esta dilatación o esta imagen anecoica que vendría a ser la dilatación aneurismática de esa vena de Galeno o realmente la malformación dada por persistencia de la vena prosencefálica mediana. Aquí es este mismo paciente, miren los ventrículos laterales, esta es una imagen axial, ven ustedes acá los ventrículos laterales y aquí ven la dilatación grande que corresponde a la vena de Markowski. Aquí mismo es una otra imagen similar, miren ustedes, acá se logra ver la imagen anecoica, dilatación de esa estructura venosa, aquí se ve la comunicación o el chum que hay en esa dilatación y lo mismo acá, que incluso acá se logran ver o quieren señalar algunas arterias que están siendo tributarias a esos chums arteriovenosos en la vena de Galeno. La resonancia nos da un poco más de información, nos muestra, como ustedes ven acá en esta imagen con el asterisco, la dilatación de la vena de Galeno, pero también vemos estructuras venosas como miren la persistencia del sulfolfaxino, aquí tenemos acá el seno recto, aquí vemos los vacíos de señal en esas arterias que van a llegar a esa vena y vemos signos de hipertensión intracraniana acá como se ven en compromiso del quiasma óptico y de la aracnoide celar. También vemos la dilatación de los ventrículos como se ve en esta imagen, ¿cierto? Y eso es lo que logramos ver en resonancia. Pero también, además de eso, podemos ver todas las estructuras vasculares que están confluyendo a esa dilatación y en la georresonancia también puede ser muy, muy útil para mostrarnos un poquito más de la anatomía vascular en pro de definir qué tipo de malformación es. La arteriografía. En neonatos solo se debe reservar la arteriografía cuando usted ya va a hacer tratamiento de una vez.
no es recomendable realizar una arteriografía solamente para el diagnóstico, porque por muchas cosas tenemos un acceso arterial limitado. Además son venas pequeñas, algunas se pueden hacer transfemoral, otras incluso por vía arterioumbilical, pero además de eso, si tenemos un niño al que sospechamos una falla cardíaca, el uso del medio de contraste, que creo que es máximo 10 miligramos por kilo, o 10 centímetros cúbicos por kilo, puede exacerbar el daño que tenga sobre esa condición renal, que el niño puede tener la misma falla cardíaca o un síndrome cardiorrenal, y al aplicar el medio de contraste podemos deteriorar aún más esa función renal, además de la radiación que implica la arteriografía. Entonces, lo que encontré en la literatura es que estas arteriografías en niños muy pequeñitos debe reservar sobre todo a casos urgentes y que usted una vez los va a tratar. El tratamiento venía siendo quirúrgico hasta 1980, que comienza a hacerse el tratamiento endovascular. Esos tratamientos quirúrgicos previamente los resultados eran muy pobres, muy malos, no les iba muy bien a estos pacientes. Y desde ese momento el tratamiento endovascular se volvió el tratamiento de elección. Da buenos resultados, se puede hacer transtorcular, o transarterial, o transvenoso, y también hay otras modalidades de tratamiento, como es el tratamiento médico, la cirugía, la radiocirugía, que está sobre todo indicada en residuos pequeños en niños que ya son muy grandes, y la combinación. Entonces, las indicaciones para hacer el tratamiento, ¿cuáles son? Una insuficiencia, una intervención temprana, insuficiencia cardíaca inestable o progresiva a pesar del tratamiento médico adecuado, o sea, una falla cardíaca descompensada. Cambios isquémicos venosos como calcificaciones. Macrocrania significativa e hipertensión venosa piel. O sea, hipertensión venosa en estos dos puntos, y ya acá cambios hemodinámicos que llevan a isquemia cerebral. Si el paciente está clínicamente estable con o sin medicación cardíaca, así usted haya encontrado la dilatación de la vena de Galeno en resonancia y usted vea que tenga alteración de los shunt arteriovenosos y todo esto, si el paciente está clínicamente estable de su falla cardíaca, lo recomendable es retrasar el tratamiento hasta 5 a 6 meses después de que tenga 5 a 6 meses de edad, que van a tener un mejor resultado. El tratamiento va a tener unas metas. ¿Cuáles son las metas? Obliteración completa y permitir el desarrollo normal de ese niño sin el déficit neurológico que pueda llegar a tener secuelas importantes. En los neonatos, la oclusión de la mayor cantidad de fístulas y permitir la resolución de la falla cardíaca. Aquí hay que dejar un paréntesis porque es oclusión de las fístulas, más no oclusión de la dilatación. Si usted genera una dilatación, que algunos especialistas hablan del 50% de la vena dilatada se debe ocluir en ese periodo neonatal, algunos son un poquito más laxos y hablan hasta un 70%, usted si hace una oclusión mayor de esa vena, no de las fístulas, sino de la vena, puede generar cambios hemodinámicos severos y puede hacer síndromes de reperfusión cerebral en ese neonato. En la macrocefalia hay que tener claro que la macrocefalia más hidrocefalia y una falla cardíaca que no atente contra la vida no requiere manejo urgente. Eso es una conclusión importante. Y por otra parte, si ya hay un daño cerebral severo ya instaurado, que esté demostrado por imágenes, el tratamiento tampoco debe ser urgente. Incluso el tratamiento ahí entra en una interrogante, porque no es que esté muy indicado, porque el resultado va a ser clínico, el resultado clínico es malo, incluso si la lesión es anatómicamente totalmente curada o cerrada, ocluida las fístulas y la dilatación. Y como les decía, en los neonatos limita la arteriografía, puede llevar a daño cardíaco y renal por el medio de contraste. En las metas, además, ya en los niños, no en los neonatos, es restaurar el equilibrio hidrovenoso normal. Recordar que los niños más grandecitos y los adolescentes hacen más que todo alteraciones hidrodinámicas para poder llevar a un normal desarrollo, obliterar la lesión y, en la medida de lo posible, evitar la derivación ventrículo-peritoneal como la primera medida de manejo para esta hidrocefalia o esta hipertensión intracraneana, porque
lo que hay que tratar es la causa, no la consecuencia. Entonces, autores recomiendan esperar con esa AEP, hacerle primero el tratamiento definitivo a la malformación, y ahí sí, si persiste la hidrocefalia o la hipertensión intracraneana, ahí sí realizar la derivación ventriculoperitoneal. En los niños, la embolización urgente está indicada cuando tenemos daño cerebral, deterioro neurológico, aumento de la PIC y retraso importante en el desarrollo. La embolización transarterial es útil para disminuir la presión venosa, debe realizarse antes del desarrollo de la hidrocefalia y su clínica, así sea incompleta, o sea, aquí mismo. La idea es detectar temprano y hacer el tratamiento de la causa, no después tratar la consecuencia. Y la embolización después de que la hidrocefalia sea severa va a tener pobres resultados y generalmente esos niños van a requerir una AEP. Si la AEP se realiza, esperar tiempo prudente para la embolización, si se hace antes, para evitar ese riesgo de hernia ascendente por una descompresión tanto que va a ser sincrónica del líquido cefalorraquídeo, el espacio subaracnoideo del líquido cefalorraquídeo por la AEP, y también por una descompresión venosa por resolución endovascular de la malformación o de la dilatación aneurismática. Si hay una congestión venosa piel, el déficit neurológico puede ser agudo y puede llevar a hemorragia, y esto es una indicación de tratamiento endovascular urgente para reducir la presión venosa en esos niños más grandecitos. Y hay que decirlo, pacientes en un estado ya tardío de la enfermedad, cuando vemos un deterioro neurológico ya severo, compromiso cerebral severo o retardo mental severo, la embolización solamente está reservada para mejorar la calidad de vida sin objetivo de tratamiento curativo o de resolución de la malformación. Incluso solamente se hacen oclusiones parciales. El seguimiento que se recomiendan en este niño es mensual por medio de la medida del perímetro cefálico para ver si está haciendo una macrocefalia y del peso, por lo de la falla cardíaca, y en los 3 meses, cada 3 meses usted es recomendable hacer una resonancia para mirar si tiene hidrocefalia, cambios isquémicos, cambios del parénquima cerebral, y si hay alguna de estas, hay que hacer un tratamiento endovascular sin demora. Entonces el tratamiento, tenemos este cuadro, está la cirugía, el tratamiento endovascular y la radiocirugía. El endovascular puede ser transarterial o transvenoso. Entonces tenemos acá, estos son escalas de tratamiento, este es que nos pueden ayudar como a indicar el tratamiento que vamos a hacer. Este es el de Vicetré, y miren las variantes que coge: la función cardíaca, la función cerebral, la función respiratoria, la función hepática, la función renal, y todo esto va a sumar un puntaje de 21 puntos, ¿sí? Que van a hacerlo total, miren, aquí está resumido. Y cuando tenemos más de 12 puntos, lo que podemos decir, miren que el puntaje va a ser mayor en cuanto sea más normal y va a ir en decreciendo. Y cuando tenemos más de 2 puntos, la embolización puede ser tardía o puede ser diferida. Cuando tenemos una de puntaje de 8 a 12, la embolización es urgente. Y cuando tenemos un valor por debajo de 8, no se recomienda embolización, o si se recomienda embolización es solamente con fines paliativos, no con ánimo de tratar la enfermedad. Esta escala puede ser algo larga, con tener bastantes puntos, incluso difícil de recordar. Entonces, esta otra, que fue publicada en el 2013, que fue publicada por este doctor Mortazavi, resume un poquito la anterior, y entonces tiene 3 parámetros. El parámetro de los alimentadores arteriales, que puede ser cualquier alimentador que sea diferente a que sean ramas de la cerebral posterior o de las talamoperforantes o de las coroideas o la basilar. Entonces, si es cualquier otra, 0 puntos. Si es una de esas, 1 punto. Los síntomas clínicos: no falla cardíaca o falla cardíaca no descompensada, y acá la falla cardíaca descompensada. Y la edad, miren, el punto de corte es los 5 meses de edad. Mayor de 5 meses, 0 puntos, y menor de 5 meses, 1 punto. Y ese valor va a dar un puntaje de 1 a 3, de 0 a 3, perdón. De 0 a 1, el tratamiento endovascular no es una urgencia, se puede tratar en un estadio, en una secuencia. En el 2, cuando tenemos 2 puntos, el tratamiento endovascular es una urgencia, y lo que recomiendan es tratar secuencialmente en varias fases. Y el 3, considerar el tratamiento endovascular
como una paliación y tratar en varias fases. Entonces, el tratamiento endovascular, tenemos una vía transarterial que puede ser transfemoral, que es la elección umbilical en neonatos, y va a tener menos complicaciones hemorrágicas, según lo que yo leí, respecto a la vía transvenosa. La vía transvenosa no se puede dar en la vena dilatada no conectada a venas anormales, es decir, no en el tratamiento de vena varicosa, que no se debe tratar, porque saben que lo que hay que tratar es la falla cardíaca, y en la dilatación aneurismática de la vena de Galeno tampoco, porque al ocluir esa dilatación podemos ocluir vasos aferentes normales y lo que puede llevar a un infarto venoso. Está la vía transfemoral, la transtorcular. La transtorcular toca hacer una craniotomía para realizar como esa cateterización de la tórcula, y es técnicamente más fácil, pero los resultados no son tan favorables como el transarterial. Los agentes de elección, sobre todo para la transarterial, son NBCA, y es importante ocluir la fístula para evitar las colaterales y el cierre de la malformación. La reducción del cortocircuito se logra al ocluir el aneurisma venoso con una variedad de materiales como son los coils, el nylon o los balones. Es posible que requieran varias sesiones, y aquí yo dejo la salvedad: en los niños pequeños usted no va a ocluir, como les decía, no lo va a ocluir todo de una, sino que lo recomendable es hacer por lo menos la mitad de la oclusión y después llevar ese niño a otras sesiones a los 6 meses o al año para tratar de terminar la curación de la enfermedad. La opción de la angioplastia y la colocación de este en el seno dural puede llevar a oclusión sigmoidea yugular progresiva y la hipertensión venosa intracraneal severa cuando la embolización endovascular no mejora el tratamiento. Aquí tenemos un ejemplo de un niño que fue tratado. Miren ustedes la dilatación de la vena de Galeno, persistencia del seno falcino, como se ve acá, ¿sí? Aquí se forman dos tórculas, como les decía previamente, una tórcula pequeña que es en el sitio anatómico, por decirlo así, original, y otra que se forma en ese drenaje del seno falcino al seno sagital superior. Y es llevado a tratamiento endovascular con un buen resultado. El tratamiento médico está sobre todo enfocado en el tratamiento o el manejo de la falla cardíaca, que es controlar esa patología a los 5 a 6 meses de vida, los primeros 5 a 6 meses de vida, ya cuando después usted puede llevarlo a un tratamiento endovascular de una manera más segura, con una tasa menor de complicaciones. El tratamiento es el propio de la falla cardíaca, como diuréticos, vasopresores, oxígeno, inotropía. Si no hay respuesta, hay que hacer una embolización urgente porque el niño está descompensado a pesar del manejo médico. La cirugía no es la primera opción. Esta patología no es quirúrgica idealmente. Los resultados son pobres. Miren un estudio que hicieron, la mortalidad general era del 38 al 91% y la mortalidad con cirugía era del 33 al 77%. No hay un impacto relevante. Y la mortalidad con la embolización sí hay un impacto, miren, 26%. Hay que hacer una craniotomía para hacer una vía transtorcular cuando se va a hacer una vía de embolización transvenosa. Sería una indicación de cirugía. Cuando no hay forma de hacerlo transarterial o no se puede hacer transvenoso femoral. La otra entidad quirúrgica sería la colocación de la EP, de la que ya hemos hablado, que lo ideal es esperar primero resolver la causa, que es la malformación, y después realizar el tratamiento de la hidrocefalia si persiste. El tratamiento, ya hablando de la radiocirugía, el gamma knife o el acelerador lineal tiene un rol limitado, tiene una efectividad incierta para fístulas de alto gasto, y saber que esto de la radiocirugía tiene un tiempo de latencia en el que tiempo de latencia es que a pesar de que se dio el tratamiento hoy, la respuesta puede ser a los 6 meses, incluso más tardía, y eso va a hacer que en ese tiempo la enfermedad progrese. Y se usa sobre todo para fístulas pequeñas o residuales que hayan quedado en niños que ya sean grandecitos, para que no tenga tanto efecto la radiación. El pronóstico y resultados de esta patología realmente con el manejo conservador y la cirugía vamos a tener malos resultados, y sobre todo en los recién nacidos. Miren ustedes la mortalidad general en un niño, un neonato, es del 91.4%. Generalmente mueren en la primera semana. Sin tratamiento mueren el 100%. Con el tratamiento médico, o sea, solo de falla cardíaca, mueren el 95%. Y el tratamiento quirúrgico el 82%. Realmente no es que sea muy bueno la primera semana de vida este pronóstico en estos niños.
Del año a los 12 meses, la mortalidad general baja casi considerablemente un 48%. De esos sobrevivientes, la mitad van a tener un daño neurológico importante. Sin tratamiento, la mortalidad del 73%. Solamente con el tratamiento para falla cardíaca, la mortalidad del 33%. Y el tratamiento con una AEP, mire que la mortalidad es del 64%. Mientras que hacemos una operación directa aquí sería la embolización, la mortalidad baja al 32%. Es importante tener en cuenta estos dos puntos. El tratamiento de la falla cardíaca, lograrlo hacer en niños que se logren controlar así y esperar a que cumpla 5 o 6 meses de edad para llevarlos a tratamiento endovascular. Cuando tenemos niños de 1 a 5 años, ya tenemos una mortalidad general del 42%, el sin tratamiento del 67% y con tratamiento endovascular del 35%. El pronóstico neurológico después de la embolización ha mostrado que los niños pueden llegar a tener un desarrollo neurológico normal en el 74% de los casos y un daño severo en el 10.8% de los casos. Las conclusiones, entonces, es que es importante la comprensión de los aspectos clínicos anatómicos y de las características fisiopatológicas de esta entidad para saber qué voy a hacer con estos pacientes. La embolización endovascular como terapia han mejorado significativamente el pronóstico. La mayoría de los niños sobreviven con un desarrollo neurológico normal después de un tratamiento oportuno y adecuado, y sobre todo endovascular, y la cirugía no es de elección, tiene resultados muy pobres. Y la derivación ventricular se puede evitar con embolización oportuna. Y ya manera de resumen, ya para llevar para la casa, entonces, las enfermedades que causan el agranamiento de la vena de Galeno son 3. Malformación aneurismática de la vena de Galeno, que es agranamiento de la vena mediana del prosencéfalo o vena de Marcos. La dilatación aneurismática de la vena de Galeno, que hay que recordar que no es bueno realizar una embolización transvenosa porque es una vena de Galeno que recibe flujo normal. Y la varice de la vena de Galeno. La diferencia entre una malformación aneurismática de la vena de Galeno y una dilatación es eso, la presencia de reflujo venoso a venas normales y alimentadores transmesencefálicos y en la ubicación de las fístulas, lo que les acabo de decir. La dilatación es una vena de Galeno real, la otra es un precursor. Hay dos tipos de malformación aneurismática, la coroidal y la mural. La coroidal va a tener múltiples fístulas y se va sobre todo a relacionar con falla cardíaca severa difícil de tratar. Y las murales van a tener una o pocas fístulas que van a ser sobre todo en niños más grandes y van a tener sobre todo trastornos hidrodinámicos y la falla cardíaca es muy leve o silente. Son más fáciles de tratar. El cuarto es el drenaje venoso del cerebro malformado y normal, es el factor más importante que influye en la presentación clínica y el pronóstico a largo plazo. Las indicaciones de tratamiento, ¿cuáles son? Y la idea es esperar 5 a 6 meses de edad si es posible, pero que sea falla cardíaca refractaria al tratamiento médico, macrocefalia progresiva, retraso en el desarrollo, hidrocefalia o calcificación, que nos está hablando que hay trastornos hidrodinámicos e isquémicos, y los síntomas neurológicos. En términos del tratamiento, la insuficiencia cardíaca requiere tratamiento médico. La embolización transarterial es la primera opción. La embolización transvenosa está indicada en casos limitados, e incluso en combinación o en casos donde ya es otra alternativa dada la anatomía de la malformación. La cirugía no está indicada como tratamiento primario y la radiocirugía a veces es indicado para niños grandes con un residuo pequeño. La hidrocefalia asociada a la malformación de la arteria, de la malformación aneurismática de la vena de Galeno generalmente no es obstructiva. Si es posible, vuelvo a decir, evitar la cirugía de derivación de primerazo. Hay que hacer una oportuna embolización a menudo obvia la necesidad de la cirugía de derivación. La embolización transarterial para la malformación aneurismática de la vena de Galeno puede ser transfemoral o puede ser transumbilical para los neonatos. Y la transvenosa puede ser transfemoral o transtorcular y es una última medida de tratamiento cuando las otras están agotadas. Y eso es lo que traía por hoy. Muchas gracias. Gracias, Daniel. Tema complejo, afortunadamente raro y para los cirujanos afortunadamente ya existe la terapia endovascular. Yo podría decir que no tengo experiencia porque la última que hice fue hace más de 10 años, cuando todavía se operaban y el paciente se me murió. Me gustaría oír a Jorge o a Eduardo porque yo no tengo experiencia en esto. Buenos días. No, yo creo que nadie tiene experiencia en esto. Yo estaba haciendo aquí como memoria y
y yo creo que yo trato una o dos malformaciones de este tipo al año, y eso básicamente el San Vicente de Paúl, aquí en la sede de Medellín, es como donde más salen, en promedio sale como un anual. Entonces la experiencia siempre va a ser limitada. Yo creo que la exposición de Daniel estuvo muy buena y el resumen estuvo aún mucho mejor. Desde el punto de vista endovascular, es importante primero recordar que hay que clasificarla. O sea, yo no sé, pasa lo mismo que con las malformaciones arteriovenosas. Cada que se diagnostica, las personas creen que eso va a sangrar o que es una urgencia. No, Daniel ya lo explicó ahí muy bien. Hay que clasificarla, ¿cierto? Nosotros en el San Vicente utilizamos la escala de Visetri, pues básicamente porque tenemos el apoyo de los neonatólogos y el manejo médico es muy, digamos, muy eficaz porque hay personas muy capacitadas. En otros lugares donde hay menos experiencia con neonatos, es más complejo, pero el mensaje es ese. No todas las malformaciones son urgentes, ya los criterios de embolización urgente son claros, solamente se reserva para pacientes que tengan score entre 8 y 12. En lo posible tratar de hacer manejo médico para que el paciente llegue a los 5 o 6 meses y nosotros poder tratar de una forma más eficaz y más segura. También, como Daniel lo dijo, en etapas. Esto es una patología que si uno la ocluye, no se trata de tener un resultado geográfico, sino un resultado clínico. Y los resultados geográficos perfectos siempre llevan a de resultados clínicos catastróficos por síndromes de hiperperfusión de cerebros que están hipoperfundidos de forma crónica. Entonces, en lo posible, no tratar de tener resultados angiográficos, sino resultados clínicos con embolizaciones progresivas. Entonces, cuando hay una embolización urgente con un score entre 8 y 12, tratar de hacer, como lo dijiste, como lo dijo Daniel, 50, 30 o 70%, esperar a que el niño crezca y ya después de una forma más segura terminar de tratar la lesión. Las dilataciones aneurismáticas son aún mucho más infrecuentes. Solamente he tenido 3 dilataciones aneurismáticas parenquimatosas. ¿Y qué es lo malo? Que la resonancia no sirve para ver esto. Solamente hasta el momento que uno va a ver la radiografía ya uno se da cuenta que existe una verdadera malformación, como Daniel lo dijo, simplemente que la vena drena la vena de Galeno, que es una vena de Galeno normal. Entonces hay que tener cuidado porque ahí está completamente contraindicada la vía venosa. Y afortunadamente las dilataciones durales son de adultos, entonces eso son mucho, pues no hay, digamos, razón para uno confundirse. Y esas durales, dilataciones aneurismáticas durales, se manifiestan también básicamente por demencia, porque hay un trastorno o una hipertensión en el drenaje talámico que lleva a una demencia talámica. Con los residentes de neurología clínica del CES publicamos un trabajo hace como 3, 4 sobre ese fenómeno de la demencia talámica en las lesiones vasculares. Eso es como todo, es limitada, bastante limitada la experiencia de todos. De todos modos, 1 o 2 por año me parece una exageración, muchas. El doctor Franklin Pérez levantó la mano. Parece que fue un error. Eduardo, ¿tenés algún comentario? Sí, hola, buenos días. Varias cositas. Pues yo con Jorge hemos trabajado pues aquí en San Vicente, todos los pacientes que ha contado, yo arranqué un poquito antes que él. Yo llevo alrededor ya de 20 malformaciones. Gracias a Dios las que requieren manejo urgente creo que han sido si acaso 3. De las 3 creo que solo uno está vivo con daño cerebral importante, el resto murieron. Casi todas, el manejo ha sido tal cual como lo dijo Daniel, embolización parcial, con tiempo ya de compensación y mejora bastante el efecto pues, de la congestión venosa. Lo que yo quería agregar con respecto a lo que dijo Jorge es el más allá de lo vascular, lo que es la parte de hidrocefalia. Como dijo Daniel, tiene doble mecanismo.
la ampolla que cierra el acueducto y la congestión venosa por robo vascular, por hipertensión venosa. Por eso es tan importante, como decía Daniel, no acelerarse a tratar la ventriculomegalia o la hidrocefalia si de pronto la tiene, sino tratar de mejorar la congestión venosa. Al mejorar la congestión venosa, progresivamente va mejorando la parte de la hidrocefalia. De todos los pacientes que hemos tenido con malformación de la cadena galena, no he tenido que derivar ninguno. Por lo menos unos 7 les he tenido que hacer ventriculocisternostomía endoscópica, porque inclusive después de la embolización de la ampolla sigue siendo lo suficientemente grande para producir estenosis del acueducto. Entonces le hago la ventriculocisternostomía para mejorar la parte obstructiva pues del acueducto. Pero en general, como decía Jorge y como dice Daniel, es una enfermedad que permite esperar, que permite compensar al paciente, que permite ir haciendo cositas. Los pacientes que, por ejemplo, que hemos embolizado y que tienen ventriculomegalia, cuando se hace la primera embolización llegaron 25%, uno les hace el control de imagen y la ventriculomegalia va mejorando sola. Entonces, por eso no hay necesidad de acelerarse con la hidrocefalia. Se tiene que ser, sí, muy objetivo en esa toma de decisiones, porque se tiene que llegar en el momento adecuado para no aumentar la morbilidad del paciente. En general, y creo que la carga grande de todo esto es ser una buena clasificación del paciente y ser prudente en la urgencia del tratamiento. Se puede hacer progresivamente, y en general los pacientes que hemos hecho así progresivo les ha ido muy bien. El seguimiento en este momento de 12 años, está yendo al colegio bastante bien. Entonces, creo que la secuencia adecuada es esa, precisamente, ser prudentes, y creo que es el mensaje grande. Daniel, una charla muy buena, es un tema complejo pues precisamente por esa maraña de malformaciones. Creo que la desglosaste muy bien y nos diste el concepto importante para tener en cuenta. Te felicito, muy buena charla. Gracias, Jorge. Cantaremos entusiastas.